¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Ya puede dar inicio a su ponencia. Ya, perfecto. ¿Cómo van a participar? ¿Van a formular algunas las preguntas por el chat o van a prender su cámara? ¿Cómo? En este caso, los que desean pueden prender su cámara, los que no, por cuestiones de trabajo u otros, no van a poder. Y la forma de participación es que al final de la ponencia puedan, en este caso a través del chat, colocar sus preguntas, las cuales serán leídas por mi persona y contestadas al final, para que no haya una interrupción a lo largo de la clase. Perfecto, gracias. Entonces, buenas noches a todos. Como ya lo dijo la señorita que me presentó, mi nombre es Juan Ortiz Benítez, soy abogado litigante en casos penales y a la vez defiendo también casos de personas inocentes que han sido condenadas erróneamente por diversos errores judiciales. Los que deseen prender su cámara, prenden su cámara para hacer una pregunta y yo con todo gusto le voy a resolver. Lo que sí les pido que las preguntas sean relacionadas al tema que vamos a tratar de hoy. Eh, no muy, no es muy común que se hable de litigación en diligencias preliminares, siendo la diligencia preliminar una subfase de la primera etapa de la investigación preparatoria. Digo que no es muy común porque usualmente, bueno, desde buen tiempo vengo yo capacitando, inclusive yo me he centrado en la litigación en juicio oral, pero nos hemos dejado de lado esta subfase y esta primera fase en sí también, porque es litigar en diligencia preliminar e investigación preparatoria, que es muy importante para un abogado litigante y un estudiante que se va a formar como abogado litigante. Tiene que conocer cuáles son las estrategias, las técnicas de litigación en diligencias preliminares e investigación preparatoria. Esta fase es muy importante. Yo le digo, por la experiencia que tengo a diario de litigar en diligencias preliminares, y les voy a dar la razón, porque hay veces he escuchado inclusive decir, no, ya en juicio, vamos a ver, en juicio tenemos la oportunidad. Yo sé que en juicio hay muchas oportunidades, pero hay ciertos, podría decirse, ciertas fases que ya no puedes abrirla en juicio. Por ejemplo, ingresar prueba documental, prueba testimonial, o perdón, en esta subfase o primera fase, evidencia documental o testimonial, en juicio va a ser difícil poder ingresar. Si te olvidaste ingresar en esta primera etapa, te va a ser bien difícil ingresar a juicio, a menos después de la etapa intermedia que la presentes como prueba nueva o prueba de oficio, pero aún así se te hace difícil, de verdad, hay veces los jueces no te aceptan, por más que sustentes la pertinencia, la utilidad o el aporte de esa prueba. Por eso que si un abogado va a enfrentar un juicio, un caso X, lo ideal es que ingrese todas las evidencias que crea conveniente que ayuden a su teoría del caso en la primera etapa, porque después se va a arrepentir, escúcheme bien, después no va a poder y va a ser negligencia del abogado, no del cliente, del abogado. Porque, por ejemplo, si yo en juicio como abogado o si soy fiscal, ¿yo qué voy a hacer a juicio? Voy a evidenciar contradicción, voy a interrogar. Si soy abogado, obviamente voy a interrogar y también voy a contrainterrogar. Y cuando digo contrainterrogar, voy a evidenciar contradicción. Y si yo quiero evidenciar contradicción, lo quiero hacer con una declaración previa de un testigo, con una prueba demostrativa. Pero ¿dónde se ingresa esa prueba demostrativa? Por ejemplo, si yo quiero interrogar con fotografías, con planos, con mensajes de WhatsApp, ¿dónde lo ingreso? Obviamente lo ingreso en la primera etapa. No lo voy a ingresar a juicio, como ya les digo, se va a hacer bien difícil, a menos que sea una prueba nueva que no se haya conocido antes de la etapa intermedia o después de la etapa intermedia, perdón. Entonces, se va a hacer bien difícil. Entonces, yo en realidad he ampliado el diligencias preliminares y sé que no va a alcanzar en un módulo de una hora tal vez, pero vamos de ese módulo vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es
Diligencias preliminares, el uso de las objeciones, correcto. La aplicación, el uso de las objeciones en diligencias preliminares, que es las herramientas que tenemos los abogados y también fiscales para poder controlar y limitar el intento de preguntas prohibidas y la extracción de información mediante preguntas prohibidas. De eso vamos a hablar, correcto. Listo. Si me permiten, voy a compartir unas diapositivas. Listo. Me dicen si se ve todo ok o hay un... ¿Se ve bien? Sí, doctor, se ve completamente bien. ¿Por qué les digo esto? Fíjense ustedes en la diapositiva. ¿Cuáles son las causas que contribuyen a una sentencia injusta o a una condena errada, como lo llaman los americanos? Los americanos han identificado 6 causales que conllevan a que una persona inocente, que pueden ser ustedes, puedo ser yo, puede ser cualquier persona, que un día cualquiera en la calle, señalados por una persona X, que sea testigo de un evento criminal, y por A o B del destino, crucemos ese lugar donde hubo un robo, por ejemplo, nos señale, y en 5 minutos nuestra vida se acabe y se termine con muchas personas. Nos señale, cuando digo nos señale, como supuesto sospechoso. Entonces vamos a ser señalados como supuesto sospechoso. Nos van a intervenir, nos van a detener, nos van a llevar a una comisaría y van a realizar una diligencia que se llama rueda de reconocimiento. Vamos a estar ahí con 4 personas y por A o B el destino, que esa persona estuvo nerviosa, mi persona se parecía al sospechoso, me identifiquen a mí. En 5 minutos se acaba mi vida. Paso a ser ya una persona investigada o imputada de un delito, prisión preventiva y mi vida se termina. Sálvese quien pueda. Pueden ser ustedes o yo. Aún siendo yo abogado, inclusive no estoy libre. Les digo porque yo he escuchado testimonios en Estados Unidos. Aquí tengo más de 12 casos de liberar a personas inocentes. Así es que, si me preguntan si el sistema falla, por supuesto que falla el sistema. En Estados Unidos, que uno mira las películas americanas de abogados, justicia, creerá que la justicia es perfecta. No. Bueno, estos son 6 errores o factores que contribuyen a una condena errada. Uno de ellos, ojo, o 2 de ellos vamos a elegir. Las confesiones falsas que están al lado derecho de mi pantalla. Y más abajo, la mala conducta de policía y fiscalía. ¿Por qué las confesiones falsas? Porque suceden muchísimos casos donde la policía lo que hace es interrogar a una persona que pueda ser, ojo, repito, inocente o culpable, se presuma culpable. Pero la policía utiliza técnicas y métodos prohibidos, porque en las escuelas de policía no les forman para interrogar, no le dicen, usted tiene que realizar preguntas abiertas, qué, cómo, cuándo, dónde, explica, diga, en fin. No los prepara. Ellos salen de las escuelas y la primera escuela que recibe pueden ser policías malos o policías buenos. Imaginemos policías malos donde le digan, oye, tienes que hacerle preguntas engañosas, capciosas. Toda persona que se sienta al frente de un policía sospechoso para el policía puede ser culpable. Entonces, ¿qué hace el policía? Lo interroga con preguntas capciosas. Imagínese usted, a ver, ¿cuántos tengo de participantes ahí? Juan Antonio, por ejemplo. Juan Antonio, no. Toca madera, Juan Antonio, contra, ojalá. Pero imaginemos que Juan Antonio lo intervienen, sospechoso de un delito y es inocente, cruzó por si acaso ese lugar donde había un asalto. Y lo llevan a Juan Antonio y lo que hace el efectivo policial, sin la presencia de su abogado, lo empieza a interrogar, porque dice en flagrancia. Y dentro de las preguntas que le hace, por ejemplo, le dice, a ver, señor Juan Antonio, ¿qué hacía en ese lugar? Bueno, yo estaba caminando, estaba por ahí, iba a comprarlo. Ya, y es verdad que usted llevaba un arma, ¿no? ¿Qué pregunta es esa? ¿Es una pregunta permitida o no? ¿Qué tipo de pregunta es? De eso vamos a aprender más tarde, pero lo voy a adelantar, es una pregunta engañosa. Entonces Juan Antonio, no, yo no llevaba ni un arma. Pero, señor, hay cámaras que a usted lo graban con un arma, le dice el policía. Fíjese, ¿eh? No, pero yo no. Y lo tienen a Juan Antonio
48 horas, lo encierran en el calabozo, esposado, no le permiten ni siquiera hacer sus necesidades básicas. Lo coaccionan, lo presionan. Entonces, cansado lo vuelven a interrogar y lo que dicen a policía usan la técnica del policía bueno, policía malo. Viene el policía bueno y le dice, mira Juan Antonio, esto se va a acabar si tú firmas este documento o tú aceptas que has estado ahí. Acepta que has estado ahí, nada más. Y de aquí te vas a tu casa. Y Juan Antonio, como cualquier persona que ignora el derecho, porque no tiene que conocer el derecho, y como dicen los americanos, y según la doctrina americana, un ciudadano común y corriente que observa a un efectivo policial con su uniforme, que es autoridad pública, lo que dice el ciudadano común, es que le debe responder todas las preguntas, porque cree en la autoridad del Estado, o sea, cree en el policía. Entonces Juan Antonio le dice, sí, bueno, señor, le cree, le dice, sí, bueno, yo estuve ahí, pasé por ahí, y a suficiente, nomás, firme acá, no va a pasar, lo hacen firmar. Y no sabe Juan Antonio que está firmando su sentencia. Esto no es ficción ni novela, porque si le contara los me pasaría 5 horas, casos reales. Así es que esto sucede. Entonces, esas son las confesiones. Pero si hubiese estado el abogado de Juan Antonio, por ejemplo, fíjese, con este ejemplo yo creo que con este ejemplo terminamos la clase. Si hubiese estado el abogado de Juan Antonio ahí presente, hubiese sido diferente, porque hubiese sido un abogado entrenado en litigar en diligencias preliminares. Y a la primera pregunta del efectivo policial engañosa o sugestiva, el abogado hubiese planteado una objeción. A ver, objeción, señor, usted no le puede hacer esa pregunta. Para empezar, usted tiene que hacer preguntas abiertas y tiene que estar la fiscal. Esperemos, no, que la fiscal no puede venir porque tiene miedo al COVID. Bueno, no, señor. No, que por WhatsApp no. Entonces se suspende la diligencia, así de simple y sencillo. Tiene que estar la fiscal aquí presente. Principio de mediación, nada que por WhatsApp. Entonces, exijo que venga la fiscal penal de turno. Correcto. Que representa también a la legalidad, defiende la legalidad. Pero fuera de eso, mi papel como abogado es objetar, cuestionar al policía. Un momentito, esa pregunta es prohibida, no le puede hacer capciosa. Señora fiscal, que el policía reformule su pregunta. Y yo voy controlando así. ¿Qué hago? Defensa eficaz. Correcto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cerrándole, no permitiéndole que extraiga una información que puede ser una confesión de Juan Carlos. Eso estoy haciendo yo. Eso lo hago yo a diario y eso tienen que saber ustedes. Creo que me dijo el organizador que la mayoría son estudiantes, pero qué bueno desde esta etapa que se vayan formando. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Objetar, cuestionar. Aún se moleste el policía, no, a mí no me interesa, para eso me están pagando. Así tiene que decir, señor, no, que usted queda, momentito, señor, a ver, yo entiendo su trabajo, usted policía, lo que usted cree que mi cliente es culpable, seguramente, pero este es mi trabajo, correcto, defender, así es que no se moleste. Y listo, usted va objetando y controlándole las preguntas. ¿Cuál es el segundo? La mala conducta de la policía fiscal. Este es otro error que los americanos han identificado. ¿En qué consiste? Como les digo, los policías no se forman en las escuelas. Le digo porque tengo colegas policías, mi padre ha sido policía, tengo clientes policías y no los forman en interrogatorios. Ellos piensan que los interrogatorios deben hacer todo tipo de preguntas. Entonces, como no los forman a los policías, pueden hacer todo tipo de preguntas. Y eso es incorrecto porque los policías tienen que presumir la inocencia de una persona. Pero ellos buscan responsabilidad. Ellos creen que todo que se sientan al frente o detenido es culpable. No. Entonces, dentro de la mala conducta del agente policial, utilizan técnicas y métodos prohibidos. Por ejemplo, el policía bueno, el policía malo, es una técnica prohibida. Utilizar preguntas engañosas, preguntas capciosas. Utilizan una técnica que los americanos le llaman la minimización o la maximación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el policía minimiza y se congratula con el investigado y le dice, acá no ha pasado nada, tranquilo, vas a salir libre, te comprendo, te entiendo, ¿no? Eso es lo que dice el policía, minimiza el delito, no, ese delito es lo de menos, no. O maximiza el delito, dice, no, ese delito es grave, ¿ah?
es grave, con eso es cadena perpetua, así es que te conviene que tú digas que has estado ahí, te conviene que confieses, en fin, son técnicas prohibidas, ¿correcto? Eso sucede en la vida real, sucede, por supuesto. Entonces, seguimos. Las objeciones. ¿Qué son las objeciones? Las objeciones es una técnica, es una destreza, una habilidad, una herramienta. Es una herramienta, pero que va ligada con una técnica, porque hay que saber objetar, correcto. Después le voy a recomendar los tips, cómo objetar, de qué manera objetar. Entonces, yo lo grafico con esta imagen. En juicio, cuando ustedes vayan a juicio, acuérdense de mis palabras. El juicio es como una pelea de boxeo, como un partido de fútbol. Hay oponentes, correcto. Y el árbitro que ven ahí es el juez, correcto. Vamos a agrandar la imagen. El árbitro que ven ahí es el juez. Y al costado están los oponentes. Los oponentes, uno de ellos es el fiscal y el otro es el abogado. Elijan ustedes cualquiera. Ambos se han entrenado, entendemos que se han entrenado, se preparan, porque si no se entrenan, uno de los dos va a ganar. En el juicio no hay empate, en el juicio siempre gana uno, vence uno, no el árbitro no es parte, ojo, y acuérdense de lo que le estoy diciendo, no es parte, pero ustedes me preguntarán, pero yo he escuchado, me han dicho que el juez puede preguntar, sí, de eso vamos a hablar ahora. Hay jueces que quieren ser parte, que tienen ganas de litigar, que bueno, que dejen, puede ser juez y sean abogados o fiscales. Y eso pasa en la vida real. Quieren preguntar, quieren interrogar. No, el juez es árbitro. Ambos, fiscal y abogado, entendemos que se han entrenado. Correcto. En litigación, en interrogatorio directo, contrainterrogatorio, interrogar con prueba demostrativa, objeciones, alegatos de apertura, alegatos de cierre, en fin. Pero el árbitro es el que dicta las reglas. Es el que dicta en esta pelea de boxeo, el que está dictando la regla. Uno de ellos ha dado un golpe bajo. Y en la vida real, en el juicio, también pasa lo mismo. A veces el fiscal da golpes bajos. Correcto. Porque objeta sin fundamento, me interrumpe. Y eso es prohibido. Después le voy a decir hasta cuánto es prohibido. Pero objeta por cualquier cosa. Entonces, ¿qué hace al objetar por cualquier cosa? Se llama objeción sin fundamento, objeción de mala fe. Me quita la ilación a mí y ya se me olvidó, en la vida real se me olvidó. O sea, a mí se me olvida incluso. Entonces, eso tiene un sentido. Eso es litigar de mala fe, objetar de mala fe. Entonces, para que no ocurra eso, el árbitro pone las reglas. A ver, señores abogados, señor fiscal, señor abogado, estas son las reglas. Correcto. Usted va a interrogar, es su testigo, interrogatorio abierto, preguntas directas. Usted, abogado, espérese, después va a hacer contraexamen. No interrumpa, si van a objetar, que sea una objeción en base a una pregunta prohibida. Ojo, mucho cuidado con las objeciones de mala fe, lo que dice el juez. Eso es importante, que el juez ponga las reglas. Y si el juez no pone las reglas, yo como abogado le digo, señor juez, usted puede, por favor, precisar las reglas para que no haya ningún problema. Bueno, sí, el juez tiene que precisar las reglas. Hay que decirle eso si un juez no señala las reglas, porque después, como dicen los mexicanos, va a ocurrir un desmadre en el juicio. Vamos a estar peleando con la fiscalía, porque la fiscal me ha objetado de mala fe, me ha mirado mal, en fin, me ha hecho señas, o el testigo se ha levantado, me ha querido agredir, en fin, hasta eso hay que decirle, señor juez, cuando entra un testigo que jure y que esté tranquilo ahí nomás, para que testigos que se molestan, que quieren mirarte mal, te amenazan, te dicen a la salida, eso pasa también. Las objeciones nos permiten ejercer nuestro derecho de contradicción. Ojo, viene a ser una manifestación del principio de contradicción. O sea, contradicción. Tenemos derecho a nosotros a cuestionar, a contradecir, a decir no estoy de acuerdo, decirle a la otra parte, porque es una pregunta prohibida. Ojo, a través del juez, que no estoy de acuerdo, por eso estoy objetando. Esa es la figura. Pero las partes se podrán objetar unas a otras, pero siempre por efecto triangular. Yo no le voy a decir al fiscal objeción en juicio. No. Yo me dirijo al juez. Objeción, señor juez, pregunta sugestiva. Pum, se detiene todo hasta que absuelvan la objeción, el juez declare fundada o infundada. Fíjense este gráfico, efecto triangular.
el juez está ahí, efecto de triángulo, correcto. El abogado mano derecha, el fiscal mano izquierda. Entonces yo objeción, el juez no al lugar o al lugar, admisible o no admisible, correcto. El juez es el quien resuelve. De eso ahora les voy a explicar cuál es el procedimiento de la objeción, pero vamos a seguir. ¿También se puede objetar cualquier pregunta, actuación irregular de un juez? Claro que sí, por supuesto. Y no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, ojo, a objetar a un juez. ¿Por qué tenemos que tener miedo? Si vamos a... ustedes que, bueno, son estudiantes, la mayoría creo, no tienen que tener miedo porque están defendiendo una vida humana, una libertad. Yo cuando llegué al Cusco hace 3 años a defender a una persona, me dijeron unos colegas en el Cusco, doctor, por si acaso aquí no se objeta. ¿Cómo que no se objeta? No, los jueces se molestan. ¿Cómo que se molestan? Sí, acá en el Cusco es diferente. Me dijo. El Cusco es Perú, le digo, ¿qué problema? Y yo venía de Lima, no tengo ningún problema. Si el juez hace una pregunta prohibida, tengo que objetar, sea Cusco, Arequipa, Lima, no sé, no tengo ningún problema. Pero fíjense lo que me dijeron, o sea, no es tener miedo, uno puede tener respeto al juez. Yo le tengo mucho respeto, obviamente, es el señor juez. Se supone que para llegar al juez ha debido prepararse, entrenarse, en fin. Pero si yo soy abogado defensor, yo no puedo tenerle miedo al juez. Respeto sí, pero el juez no tiene por qué molestarse si voy a objetar. Si el juez pregunta, más allá de pregunta aclaratoria, tengo que objetarle. El juez puede, y casos, si usted me pregunta, me ha pasado muchísimos. Entonces, ¿podemos nosotros controlar al juez, objetar al juez, controlar sus preguntas? Por supuesto que sí. Ahí está una figura, bueno, hay jueces que se molestan, se levantan, no, un momentito, tranquilícese, señor juez, no puede perder los papeles. El juez tiene que entender que mi función es de abogacía, yo defiendo, y tengo que objetar cualquier pregunta prohibida, obviamente, y la voy a fundamentar. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, se advierte al juez el mal uso de las objeciones de una de las partes, correcto, y facultan para excluir evidencias o preguntas prohibidas de las partes, ¿no? Cuando digo se advierte, yo le digo, señor juez, SOS, ojo con la objeción, mucho cuidado. La otra parte es una pregunta, detenga, y el juez detiene, que no conteste. Obviamente, si es mi testigo, yo le he entrenado, le he dicho, oye, ¿en qué consisten las objeciones? No contestes. Pero ese es el objetivo. Se advierte al juez del mal uso, ojo. Permite alertar al juez que el proceder del abogado o fiscal no es correcto. Entonces yo le digo al juez, ese proceder del fiscal o el fiscal me dice el abogado no es correcto. Es una técnica que sirve para evitar el ingreso de información ilícita. A ver, para hablar en un lenguaje sencillo, yo con las objeciones lo que estoy, ojo, no estoy permitiendo que al testigo, a mi testigo, se extraiga una información que dañe mi teoría del caso. Correcto. Porque es una pregunta prohibida. Entonces, como es una pregunta no permitida, yo por eso con la objeción detengo que no hable, que no responda a esa pregunta. Así, de sencillo y de simple. Con los órganos, las funciones, que los órganos de prueba sean quienes introduzcan información. ¿Quién introduce información en juicio? Son los órganos de prueba. ¿Y quiénes son los órganos de prueba? Testigos, peritos, testigos expertos. Ellos introducen la información. Yo no. Correcto. Yo interrogo nada más. Y contrainterrogo. Evitar al máximo que la información ingresar sea impertinente. No se trata de, a ver, yo como abogado, por ejemplo, me preparo para el interrogatorio. Tengo 200 preguntas. No se trata de más preguntas voy a ganar el juicio. No, yo puedo, es más, yo ni siquiera puedo interrogar. A ver, si el fiscal interroga a un testigo, yo no tengo la obligación de contrainterrogar. Ojo, esto se trata de estrategias, de técnicas, destrezas. Si ninguna pregunta de la fiscalía ha hecho daño a mi teoría del caso, ¿para qué voy a contrainterrogar? El juez me dice, abogado, ¿va a contrainterrogar? No, señor juez, ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque no he hecho daño a mi teoría del caso. Entonces, ya
esto de que voy a hacer mi balotario de preguntas, y eso pasó de moda. Ya pasó de moda también que hasta ahora se escucha en juicio, abogados dicen, para que diga, eso es para que diga, ya fue, ya. De frente nomás, a ver, testigo, vamos a hablar, voy a preguntar, voy a contrainterrogar. Le voy a hacer una serie de preguntas y quiero que me responda con un sí, con un no. ¿Me comprendió? Sí, perfecto. Voy a ubicarlo primero. ¿Se acuerda usted del 20 de diciembre del año 2020 entre 8 y 9 de la noche? ¿Se acuerda en qué lugar se encontraba? Sí. ¿Dónde se encontraba? Me encontraba en Plaza Vea de la avenida 15 de Avenida Arequipa. Correcto. Y usted se encontraba acompañado de una señorita de nombre María. ¿Es correcto? Sí. Y cerca al lugar donde se encontraba hay una discoteca que le llamaban El Burrito, ¿cierto? Bueno, sí. Y usted ingresó a esa discoteca cerca a las 9 de la noche, ¿cierto? Sí. Entonces, yo voy así en el contrainterrogatorio, ¿se dan cuenta? De frente, que me responda así, no para que digan, esto ya fue ya. Entonces, yo le hago preguntas pertinentes para extraer la información de calidad. Esa es la idea. Entonces, limito y controlo el desahogo de prueba testimonial. Con las objeciones que hago ahora, yo limito y controlo. Correcto. Esto requiere mucha destreza, mucha atención. ¿Eh? Ojo. Bien, pilas ahí. Como dicen los colombianos, pilas, pilas, pilas. Atento. Cualquier pregunta previa, objeción, sugestiva, objeción, opinión técnica, objeción, confusa. Correcto. Entonces, estoy así, atento, para controlar y limitar la extracción de información que dañe mi teoría del caso. Esto me han preguntado muchas veces y es sencillo. ¿Cuál es el fundamento legal de la cosa? El fundamento legal y principal lo encontramos en el principio de contradicción. Y en el artículo 9 también del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, bueno, ya no es nuevo, derecho de defensa, artículo 139, inciso 14 de la Constitución de Perú, derecho de defensa y debido proceso. El principio de contradicción es vinculante con el derecho de defensa. Correcto, está ligado al derecho de defensa. Yo no puedo dejar de cuestionar. Imagínense que yo no objete. O sea, porque no me he entrenado, porque no sé. Se dan cuenta ustedes el daño que le van a hacer a su cliente. Porque su cliente puede ser condenado también por ustedes, por culpa de los abogados, o sea, nosotros, me incluyo también. ¿Por qué? Por esto le digo, fíjese. Otra de las causas que contribuyen a una sentencia es la defensa ineficaz. Y la defensa ineficaz significa que los abogados fallan, porque no se entrenan en litigación, no se preparan para un juicio, entonces están confiados y sucede esto. Por eso que ahora se están preparando y no les va a suceder esto. Declaración del acusado. Artículo 376, numeral 2, literal 6, ley y 3 del Código Procesal Penal. Ojo. Numeral 2, dice el interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas. Ojo, directas. Cuando dice directas es qué, cómo, cuándo. Ojo, si yo llevo mi testigo, si el fiscal lleva su testigo, tiene que hacer preguntas directas. No va a hacer preguntas sugestivas, porque yo le voy a objetar. Directas. ¿Qué, señor? A ver, ¿qué pasó ese día? ¿Cómo sucedió los hechos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Preguntas abiertas, directas, claras, no confusas, pertinentes y útiles. ¿Cuál es el aporte de esa pregunta que espera el fiscal? No va a preguntar, pues, señor, ¿y usted qué color de zapatillas tenía ese día? ¿Qué importa el color de zapatillas, señor? Señor, ¿con qué pantalón estaba? ¿Qué importa? O sea, preguntas impertinentes ahí. Luego, no son admisibles preguntas repetidas. Bueno, eso. Tampoco están permitidas preguntas capciosas, ojo, pertinentes, esas no. Y las sugestivas. No están prohibidas. Las preguntas capciosas son las engañosas, son las más peligrosas, ojo. Engañosas, tramposas. Con una pregunta sugestiva, con una pregunta engañosa puede ganar el juicio, porque con una pregunta engañosa, a ver, señor, ¿por qué usted golpeó a su pareja? ¿Por qué le propinó un golpe en el rostro a su pareja? ¿Qué haría usted como abogado? ¿Va a permitir esa pregunta? Obviamente no, pues, porque es una pregunta engañosa.
Y el ciudadano que no es abogado va a responder, sí, señor fiscal, yo no le quise golpear, pero fíjese que esta desgraciada me levantó la mano y a mí nadie me levanta la mano. Y se me fue un puñete, pues. Ah, le tiré un puñete, entonces sí, le tiré un puñete, pero estoy arrepentido, señor fiscal. Pero ya confesó, pues, ya confesó que le metió un golpe. Entonces, si ya confesó, pues, ya ganó el fiscal ahí, pues, ya tiene la confesión en juicio. Ante esa pregunta, obviamente, un abogado entrenado no deja responder, porque ya entrenó a su cliente. Entonces, la objeción, señor juez, pregunta engañosa. Lo que está haciendo el fiscal es formular una pregunta engañosa. Acaba de decir, ¿por qué le propinó un golpe? ¿Cómo sabe el fiscal que le propinó un golpe? Si mi cliente es inocente, y para el fiscal le propinó un golpe, para esta defensa no. Y eso en el interrogatorio vamos a ver con los testigos, inclusive con la declaración de mi mismo cliente. Así es que pido que se declare, se rechace la pregunta por ser engañosa. Se da cuenta, el abogado controla. El juez ejercerá puntualmente sus poderes de dirección y declarar el juicio, bueno, inadmisible, el juez puede inadmisible, admisible, fundada, no fundada, en fin, de eso vamos a explicar el procedimiento. Examen de testigos y peritos, artículo 378, igual numeral 4. Igual, el juez moderará el interrogatorio y hará que el declarante conteste. Aquí incluyen que sí se puede plantear una reposición, o sea, si el juez rechaza la declara infundada, por ejemplo, la objeción, puede el abogado o el fiscal pedir la reposición. Sustenta la reposición, el juez la declara inadmisible y ya continúa el juicio, ¿no? Eso no paraliza. Bueno, no, esto es del código antiguo, pero ya no vamos a ver porque ya no rige aquí. Después... ya, esto es importante. A ver, 375, inciso 3, ¿qué dice? El interrogatorio directo de los órganos de prueba corresponde al fiscal y los abogados de las partes. Preguntas abiertas, ¿qué, quién, cómo? Pero fíjense que dice el inciso 4, el juez durante el desarrollo de la actividad probatoria ejerce sus poderes para conducirla regularmente. Puede intervenir cuando lo considere necesario a fin de que el fiscal o los abogados de las partes hagan los esclarecimientos que se les requiera o excepcionalmente, dice, ojo, para interrogar a los órganos de prueba solo cuando hubiera quedado un vacío. Ese es un problema, porque unos jueces se agarran de aquí. Pero ojo, el juez no puede interrogar como si fuera fiscal o como si fuera abogado, porque uno se da cuenta, pues yo soy abogado, me tengo en cuenta que las preguntas del juez están ayudando a esa parte. Entonces, esto no le da carta libre al juez para interrogar, no, excepcionalmente cuando hubiese quedado vacío. Y cuando queda un vacío, ojo, el juez tiene que preguntar o interrogar solamente para aclarar, con preguntas aclaratorias, porque el juez no puede asumir la función del fiscal, por ejemplo, hacer preguntas que ayuden a la teoría del caso del fiscal, no, porque yo le voy a objetar. El juez no es parte. Señor juez, con todo respeto, sus preguntas no son aclaratorias. Sus preguntas están ayudando a la teoría del caso de la fiscalía. Entonces, pido por favor, objeción, que la pregunta sea retirada. O si ya contestó, la respuesta sea excluida. Correcto. Entonces, el juez no puede asumir esa función del fiscal ni del abogado. Yo tampoco quiero ayuda. Correcto, porque si hace preguntas que me ayuden, el fiscal le puedo objetar al juez también. Si el juez insiste en preguntar, aduciendo que son preguntas aclaratorias, o por ejemplo, el juez, hay un juez, pues, bueno, es juez, pues, ¿no? Dice, soy juez, nadie me va a callar la boca, que me va a objetar, y punto, conteste mi pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos antes? Nos levantamos, le decimos, lo amenazamos al juez. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no nos hagamos, con todo respeto, señor juez, usted no está resolviendo la objeción. Dejo constancia, está grabándose este juicio, dejo constancia que he objetado, su pregunta es prohibida, pese a ello, usted está ordenando, coaccionando casi al testigo para que responda. Dejo constancia, señor juez, en autos de su proceder. Esa es una opción. La otra opción es que el testigo no responda, obviamente. Y la otra opción es dejarlo al juez, es lo que yo he aplicado en la práctica, y no sé si yo he inventado esto, pero de la práctica se aprende. Yo he dejado que pregunte
y he empleado la técnica de la rehabilitación, así se llama. ¿En qué consiste esta técnica? A ver. El juez formula 3 preguntas, por ejemplo, que dañan mi teoría del caso y ayudan a la teoría del caso de la fiscalía. Entonces yo le he dejado, después que termina el juez de preguntar, yo le he dicho, señor juez, permítame repreguntar sobre las preguntas que usted acaba de hacer. Correcto. Usted ha hecho 3 preguntas, permítame hacer 3 repreguntas. Eso de repreguntar se llama rehabilitar, correcto. Yo lo rehabilito, le hago unas repreguntas al testigo. Correcto. No, el juez le hizo 3 preguntas y esas 3 preguntas dañan mi teoría del caso, pero yo le repregunto. Entonces, si le repregunto, lo rehabilito y ahí quedó. Ya no me dañó, ya no tengo por qué al final, tal vez si lo condenan a mi patrocinado, dentro de parte de mi apelación, sustento la vulneración del principio de imparcialidad, de igualdad de partes, el audio lo transcribo, ahí las preguntas prohibidas, en fin, ya no hago eso porque ya lo rehabilité, ¿no? Eso también lo he hecho yo en la práctica y lo sigo haciendo en algunos casos, así es que pueden utilizar eso, ¿no? Bueno, ¿qué juez necesita la sociedad? Un juez imparcial, un juez justo, un juez imparcial, un juez que respete la igualdad de partes. Eso necesitan la sociedad. ¿Cómo deben preguntar las partes a los órganos de prueba? Ya he dicho, preguntas pertinentes, claras y útiles. Están prohibidas las preguntas engañosas, capciosas o impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas. Clase de objeciones a los alegatos de apertura a las preguntas, correcto. A las respuestas también, a los alegatos de apertura. Los alegatos iniciales son presentación del caso. Bueno, cuando uno hace un alegato de apertura en juicio, uno va a prometer, a ver, señor juez, el título de mi teoría del caso le he puesto la venganza o la mentira, ¿no? En fin. Y voy a demostrar, señor juez, fíjese usted, voy a demostrarle en este juicio que la denuncia que presentó su conviviente contra mi patrocinado fue por una venganza, porque mi patrocinado pues la abandonó y ella le juró que se iba a vengar. Por eso que es una denuncia falsa y el fiscal le ha creído. Voy a demostrarle eso. ¿Con qué le voy a demostrar? Con prueba testimonial de testigos. Le voy a mostrar con prueba documental, WhatsApp, video, señor juez. ¿Se da cuenta? Yo le prometo. Pero si imagínese, el fiscal dice, señor juez, este es mi alegato, y señor juez, fíjese que en la investigación ya se demostró que ese señor le golpeó a la señorita tal, a su conviviente. Entonces, ¿qué hago yo como abogado? ¿Me quedo callado? No, objeción, señor juez. A ver, un momentito. Este es un alegato de apertura, señor juez. El fiscal acaba de decir que en la investigación ya se demostró. Está equivocado. Todavía no se ha demostrado nada. Esto recién empieza en juicio. Estamos día 1. Así es que objeto ¿cómo se llama? La frase que el fiscal acaba de decir que ya se demostró. No se ha demostrado nada. Objeto y pido que se excluya esa parte. Correcto. Entonces, ¿se puede objetar a la de apertura? Por supuesto que sí. Después, bueno, vamos a ver los tipos de objeciones. Preguntas sugestivas son las que sugieren la respuesta. Por ejemplo, testigo, después de que escuchó el disparo, ¿usted vio al acusado ir en el auto rojo? Objeción. Está diciendo que vio al acusado y irse en un auto rojo, sugestiva. Impertinentes, aquellas respecto de un punto para el cual no fue citado a declarar. Por ejemplo, a un testigo de un robo se le pregunta respecto a los pantalones. Se va a interrogar sobre el robo, pero le está preguntando sobre pantalones, qué comió, qué almorzó, qué desayunó, eso que tiene que ver, impertinente. Engañosas son las más, cuidado con esas preguntas, no hay que permitir. Si utiliza el engaño o el artificio para sacar provecho de un testimonio, por ejemplo, ¿a cuántos metros del lugar del crimen se encontraba aquella noche? Lo cierto es que usted la golpeó a su esposa. Objeción, pregunta engañosa. Esa ya la he explicado ya bien. De referencia de oídos. A ver, de referencia. El testigo está declarando, y yo escuché de la vecina, y la vecina escuchó de otra vecina que dijo que él había sido. A ver, señor, yo interrogo. A ver, un momentito. Usted acaba de decir que escuchó de la vecina. ¿Sabe el nombre de la vecina? No. Y de la otra vecina tampoco. Entonces, usted no escuchó. No. Usted no vio con sus ojos. No. Usted no escuchó nada con sus oídos. No. Listo. Ahí no va a quedar. ¿Se da cuenta? Cuando interrogo de esa manera. Entonces, pero yo puedo utilizar también, puedo objetar, la vecina me contó y la otra vecina le contó, objeción, pregunta de referencia o de oídas. El testigo no ha visto nada, dice que la vecina y la otra vecina ni siquiera sabe el nombre.
Irrelevante, son aquellas preguntas que no tienen nada que ver con los hechos relevantes. Por ejemplo, ¿de qué color es el piso de la sala de emergencia? No va a relacionar los hechos compuestos. Más de una pregunta sobre un hecho. Las preguntas que versan sobre ejemplo, señor Jesús Espinosa, la noche del 7 de abril, en la cual leemos en referencia, ¿estuvieron ustedes con Rocío y César jugando cartas y tomando cerveza? Objeción, pregunta compuesta. Señor juez, aquí hay 3 preguntas sobre un hecho. Por ejemplo, lo que debe hacer el fiscal es preguntar de la siguiente manera. ¿Estuvieron ustedes con Rocío y César? Primera pregunta. ¿Jugando cartas y tomando cervezas? Segunda pregunta. ¿Por la noche? Tercera pregunta. Así es que pido se declare fundada la objeción y haga pregunta hecho, hecho por pregunta. Repetitiva, ya han sido objeción, pregunta, ya ha sido repetida esa pregunta argumentativa. Ojo, son alegaciones, señor juez, objeción, está alegando, no está preguntando. Conclusiva, objeción, señor juez, se está concluyendo, el fiscal está concluyendo, el abogado está concluyendo. Opinión técnica, aquí también mucho cuidado. A ver, le preguntan en juicio. Que cuando dice que le agarró los brazos para defenderse su conviviente, usted le dejó, sí se me escucha, ¿no? Porque me está fallando el internet, creo. ¿Se me escucha? Sí se la escucha, doctor. Sí se me escucha, ¿no? No los escucho, o se han quedado dormidos, creo. Sí. ¿Ah? ¿Están ahí o no? Sí, doctor, estamos presentes. Buenas noches. Sí se la escucha. Me parece bien, ya. Esta opinión técnica, mucho cuidado, esta pregunta de opinión técnica se da en diligencias preliminares y también en juicio, mucho cuidado. Por ejemplo, después vamos a hacer otros ejemplos, pero acá un ejemplo. Entonces, estamos en juicio, imagínense, o estamos en diligencias preliminares, como quieran, ya. Le pregunta el fiscal o el abogado a una persona, señor, pero vamos a hablar, usted ha señalado que le agarró los brazos para defenderse, ¿es correcto? Sí, le agarré los brazos. Pero usted le dejó unas marcas ahí, esas marcas que son una equimosis. ¿Usted qué haría, a ver, como abogado, si el fiscal le pregunta eso? ¿Usted le dejó unas marcas de equimosis? A ver, ¿qué haría usted? ¿Objeto o no objeto? Claro que sí, objeción de opinión técnica. Fundamente su objeción, señor juez, o señor fiscal, si estoy en diligencias preliminares, mi cliente no es médico ni enfermero, no sabe qué significa equimosis. Eso lo tiene que responder un médico, no mi cliente. Fundada la objeción, reformule o haga otra pregunta. Señor, entonces, bueno, si no le opinó equimosis, pero según el certificado médico legista, dice que hay una contusión en el brazo izquierdo. Objeción, pregunta opinión técnica. Mi patrocinado tampoco sabe lo que es contusión en el lado izquierdo del brazo, eso tiene que explicarle un médico. ¿Se da cuenta? Entonces, yo voy objetando, ¿no? Quien debe responder todo tipo de preguntas que sean una pregunta, por ejemplo, de un profesional o un testigo experto, no es cualquier persona, ¿no? Tiene que ser una persona que conozca, en este caso, peritos o testigos expertos. Bueno, especulativa, cuando especulan, suponen hechos, ¿no? Ejemplo, es posible que el imputado objeción, es posible, acaba de decir, o sea, está especulando. Confusa o ambigua, también mucho cuidado. Preguntas más mal formuladas no permiten comprender al testigo con claridad, no son claras. Señor Mariano, ¿llegó usted puntual o un poco tarde al lugar de la objeción, señor juez? Es confusa, ¿no? Les dice primero que llegó puntual o un poco tarde, o sea, que aclare ahí. Objetar sin fundamento. Aquí mucho cuidado, ojo. Objetar sin fundamento es objetar de mala fe, y esto ocurre también. En los juicios, por ejemplo, es muy común. Yo no digo que no está permitido, no digan a mí, después otro docente, otro capacitador le va a decir, no, eso sí está permitido. Bueno, yo no les digo que no está permitido, pero por principio de lealtad a la otra parte no hay que hacerla, pues. Correcto. Pero yo veo que se hace, o sea, pero hay jueces que ya desde el inicio ponen las reglas, como le dije en un principio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de objetar sin fundamento? Es que, por ejemplo, yo estoy atacando, estoy contrainterrogando muy bien, obteniendo información de calidad. Entonces, el fiscal agarra, objeta por cualquier cosa. Objeción, pregunta repetida. Y yo agarro, ya con eso me paraliza, porque el juez tiene que ahí suspender brevemente, fundamente la objeción, absuelva la objeción, mientras pasa cuántos minutos, falta 1 minuto, 2 minutos.
Entonces, ¿con qué finalidad? Interrumpe, quita la dilación, le da aire al testigo para que el testigo respire, tome aire, me mire y yo le hago una mirada y le diga que no responda. Entonces sucede todo eso. Ya, mucho cuidado. Ojo, no digo que no se debe utilizar, pero si usted la va a hacer, no la haga muy seguido, porque la otra parte le puede decir, señor juez, llame la atención al abogado, al fiscal, que ya son 2 objeciones sin fundamento. ¿Ah? Mucho cuidado. Procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento para objetar? A ver, no me pongo de pie ni grito, ¿no? Ahora que estamos en pandemia por pantalla, señor, objeción fuerte y claro. Levanta la mano, objeción con voz fuerte y clara. Y fundamentarle. El juez me va a decir, fundamente, abogado. Señor juez, objeción, pregunta sugestiva. Acaba de sugerir, le ha dicho el color del automóvil. Entonces, lo que hace el juez es corre traslado a la fiscalía, absuelve la objeción. No, señor juez, no le he dicho el color. Me he entendido mal el abogado, o el fiscal reconoce y dice, sí, señor, bueno, se me pasó, voy a reformular la pregunta, reformula. Pues. La objeción se dirige al juez, no al fiscal, y el fiscal no al abogado, al juez, señor juez, objeción. Hay que esperar que el magistrado resuelva, no interrumpir, que el magistrado estar preparado para contestar rápidamente. Ojo, si el juez me dice reformule, y si ahorita no reformulo, no va a estar pensando, espéreme, señor juez, 2 minutos, 3 minutos, ¿cómo reformulo? No se haga bola. Paso otra pregunta, señor juez, voy a pasar otra pregunta, perfecto. Pase otra pregunta, después ya hará otra pregunta que se olvidó, en fin. Objeción, recomendaciones, objetar oportunamente, ojo, rápido, no después, porque si el testigo ya responde, la otra parte ya es temporánea, objeción es temporánea, objetar rápido. Ni bien escucha la pregunta, pero objeción, conteste. Es más, usted le puede decir no conteste el testigo, hasta que resuelva el juez. Ser amable y cortés, no pelearse con la otra parte, siempre respetuoso, no hay que faltar respeto, nada. Conocer a los jueces, objetar únicamente cuando sea necesario, no abusar de las objeciones. Yo en la práctica he visto hay tanto fiscales como abogados que abusan de la objeción. Cree que todas son preguntas prohibidas. No. Ojo, y son llamados de atención a prevenir incidentes objetables, en fin. ¿Se puede objetar en la etapa de investigación preparatoria? Claro que sí, ahí está el fundamento. Vamos a entrar a ver rápido el tema de las objeciones y diligencias preliminares. A ver, las preguntas deben ser, si yo ofrezco, en diligencia preliminar, correcto, su fase de la investigación preparatoria. Vamos a interrogar a un testigo ofrecido por la fiscalía, entonces me citan, voy a la comisaría, la policía cita a un testigo, ¿correcto? Entonces yo voy a preguntar. Entonces el policía empieza a preguntar, luego las preguntas que hace el policía deben ser abiertas. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, explique, diga, en fin. Correcto. Entonces, ¿quién objeta al policía? Yo objeto al policía. ¿Está bien? Yo objeto al policía. Ojo, pero no es que el policía no es parte, está el fiscal. Imaginemos, una comisaría, un delito de robo, mi cliente es investigado, citan a un testigo, yo asisto, bueno, por pantalla, podemos hacer ahora por pandemia, o asisto a la comisaría, como ya hemos estudiado las objeciones, el policía hace preguntas sugestivas, de opinión técnica, ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Yo puedo objetar? Claro que sí, por supuesto que puedo objetar. Entonces, por ejemplo, el policía le dice al testigo, a ver, testigo, y ese día usted vio un automóvil color rojo. Objeción, señor fiscal, el policía acaba de decir, mi pregunta sugestiva, el color del automóvil. No puede sugerir, las preguntas son abiertas. Entonces el fiscal le dice al policía, sí, reformule, preguntas abiertas. O el policía le pregunta casos de anticorrupción, por ejemplo. A ver, testigo, ¿y qué tiene que decir del contenido de la nota de inteligencia donde dice que usted estuvo presente en el almuerzo? Objeción, señor. A ver, para empezar, mi cliente no está entrenado en nota de inteligencia. ¿Qué sabrá de nota de inteligencia? Lo tiene que responder un policía entrenado en nota de inteligencia. Número 2, ni siquiera le muestran el contenido de la nota de inteligencia. Caso real, ¿eh? Y le hace una pregunta de nota de inteligencia. Así es que, señor juez, pido se declare, perdón, señor fiscal, pido que el policía reformule la pregunta. Y así voy controlando yo las preguntas del agente policía. Perfecto. Porque si usted permite que el agente policial, que es el instructor, formule preguntas engañosas, capciosas, por ejemplo, una pregunta engañosa, por un delito de robo, mi cliente es inocente. Señor, ¿y usted qué hacía ahí portando un arma? Objeción, ¿cómo sabe que estaba portando un arma? Sí, un momentito. ¿Qué le pasa? Esa es la pregunta recontra engañosa.
¿no? Entonces yo voy objetando. Hay que controlar esa situación. Y el fiscal es el que resuelve. Ustedes me preguntarán, ¿ya qué es lo que pasa si el fiscal rechaza la objeción? Bueno, le asiste el derecho a guardar silencio. Yo no me voy a pelear con el fiscal. Ya le dije, señor fiscal, esta pregunta es prohibida. No, pero abogado, no es prohibida, que por qué. Oh, mentite. Entonces, no van a obligar a que responda esa pregunta. Correcto. Entonces, mi cliente va a guardar silencio. Derecho a guardar silencio. Y no responde, pues, esa pregunta. ¿Acaso le van a poner un arma para que responda? No. Porque esa pregunta puede generar una autoincriminación. Así es que dejo constancia que usted, señor fiscal, no está, ha declarado infundada pese a hacer una pregunta prohibida. Y dejo constancia ahí. Esto es algo que yo lo utilizo también, no sé si otros colegas lo utilizan, en fin, hay muchos que no utilizan. Así es que el uso de evidencia documental y prueba demostrativa. ¿Se puede interrogar en diligencia preliminar, investigación preparatoria con evidencia demostrativa? Claro que sí, por supuesto que sí. Es, como dicen los colombianos, es chévere. Es chévere. ¿Con qué se puede interrogar? Con fotografías, croquis, mensaje de texto, WhatsApp. Espectacular. ¿Eh? Imaginemos un caso de secuestro, por ejemplo, ¿no? Yo tengo esta fotografía, por ejemplo, que en el taxi tenía cámara el taxista, ¿no? Entonces, yo lo interrogo al que fue secuestrado, por ejemplo, ¿no? A ver, señor, dígame. Y le voy a poner señor fiscal, permítame, voy a continuar mi interrogatorio con evidencia demostrativa, ya ingresado a la carpeta esta defensa, 6 fotografías, y pido se ponga en la pantalla para que el ciudadano tal que fue secuestrado, que fue agraviado, perdón, secuestrado, pueda reconocer el color del taxi, a la persona que está ahí. Entonces, me permiten, pongo la imagen, una nomás les he traído, y voy interrogando. A ver, señor, ese día, dígame, ese día, ¿recuerda usted el vestuario que tenía? Es decir, camisa, casaca, pantalón. ¿Usted puede explicarnos qué vestuario? Sí, tenía yo fíjese, estoy interrogando con evidencia demostrativa, la foto. ¿Puede usted mirar la foto? Sí. Ese es usted, ¿se reconoce usted? Sí, yo soy el que está ahí. Correcto. Señor, dígame, ¿recuerda el vestuario que tenía usted ese día? Sí. ¿Puede explicarnos qué vestuario? Si estaba con una casaca negra, con un pantalón marrón, tipo jean y una camisa crema. Correcto. Perfecto. ¿Estaba en un taxi? ¿Cierto? Sí. Bien. ¿Usted puede escribir el interior del taxi? Sí. El taxi tenía asientos de cuero, el taxista tenía un polo marrón, manga corta, pantalón jean. Correcto. Fíjese cómo voy interrogando con evidencia demostrativa. Señor, yo sé que la pregunta que le voy a hacer le va a traer malos recuerdos, pero usted recuerda a la persona que está viendo la fotografía, le está apuntando con un arma. Sí. Señor, ¿puede decir esta persona con qué color de casaca se encontraba? Bueno, yo logré ver que estaba con una casaca verde con capucha. Aún así que me estaba apuntando con un arma. Correcto. Y tenía los ojos cubiertos. Sí, logré ver que tenía unos ojos. Sí, señor, la persona que está ahí es la persona que usted la identificó en una rueda de reconocimiento fotográfico. Sí, correcto. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo ya interrogué con evidencia demostrativa. ¿Eso se puede hacer en diligencia preliminar? Por supuesto que sí. Quien me diga no, le dice que yo le he dicho que sí, que le he explicado que sí. Sí, porque no está prohibido. ¿Se puede hacer con mensaje de WhatsApp también interrogar? Por supuesto que sí. Casos, por ejemplo, yo he hecho con casos de violencia, ¿no? Casos de esos de denuncias falsas por violencia, por venganza, celos, en fin. Por ejemplo, por mensaje WhatsApp. A ver, señorita, ¿ese es su número de WhatsApp? ¿Ese es su número? Sí. Correcto. Dígame, ¿usted recuerda que ese día le envió unos mensajes de WhatsApp al señor tal? Sí, le envié. Bien, le voy a poner a la vista los mensajes de WhatsApp que usted le envió, porque voy a interrogarla con esto. Voy a hacer unas preguntas con estos mensajes. ¿Me entendió? Sí. A ver, ¿reconoce usted este número que está ahí en la pantalla? Sí. ¿Este es su número de celular? Sí. ¿Reconoce estos mensajes de WhatsApp? ¿Son suyos? Sí. Bien, vamos con la primera pregunta. Usted ahí le dice al señor que le dice que la va a pagar porque el señor tal engañó. ¿Es correcto? ¿Usted le dice eso? Sí. Perfecto. Y usted le dice ahí que lo va a pagar porque lo va a denunciar.
¿Usted le dice eso antes de denunciarlo? Sí, correcto. Entonces, usted lo amenazó en denunciarlo antes de presentar la denuncia formalmente. ¿Entendemos eso? Bueno, sí, porque ese desgraciado me sacó la vuelta y yo de verdad estaba de nervios y una amiga me dijo que lo denuncie porque si lo denunciaba lo iba a retener. Ah, correcto. Entonces, a ver, una amiga le dijo a usted que lo denuncie. Sí, y por eso usted lo denunció. Sí, pero antes de denunciar usted le envió unos mensajes. Sí, muy bien. ¿Se da cuenta? Entonces, yo la estoy interrogando, la estoy confrontando. Ojo, no estoy en juicio, ¿ah? No estoy en juicio, estoy en diligencias preliminares y estoy ejerciendo defensa. Entonces sí se puede hacer. Y con esto vamos a acabar. Creo que nos estamos pasando de tiempo. Con esto vamos a acabar con unos ejemplos. Casos prácticos. Y eso, bueno, ya lo hemos visto en realidad. Un agente de la DIVIAC especial, un agente especial de la DIVIAC, preguntas a una persona, a un investigado por pertenecer presuntamente a una organización criminal, pero en dicho interrogatorio se encuentra un abogado. Ojo, se encuentra el abogado, fíjese, el investigado y el fiscal. Pero la pregunta que le hace el agente especial de la DIVIAC es una pregunta de opinión técnica. Miren la pregunta que le hace. ¿Cómo explica usted que la nota de agente número 200 tal, de fecha tal, se tiene sobre información proporcionada por el colaborador Cookie, que lo observó en la mesería reunirse a la gerente de la Municipalidad de Cabo Blanco y tal? Imputado responde. El abogado no objeta, fiscal tampoco, pues no lo va a hacer, obviamente. Pero el imputado responde. Y no debió responder esa pregunta, pues es una pregunta de opinión técnica. ¿Quién debió objetar? El abogado. Pero no objetó. Entonces, luego me contratan a mí y yo veo y digo, que es interrogatorio. Ha respondido todo, y no debió responder. Bueno, ¿qué hago yo? Presento un escrito solicitando una ampliación de declaración. ¿Con qué finalidad? Voy a rehabilitarlo, pues, para que aclare estas preguntas, ¿no? ¿Y cómo lo rehabilito? Vamos a hacer una simulación. A ver, señor, recuerda usted haber prestado, imagínese, lo llevo ahora al despacho fiscal, porque ya acabó la diligencia preliminar, estamos en investigación preparatoria, estamos en despacho fiscal, solicito una ampliación y lo voy a rehabilitar. Lo llevo al testigo. Señor, ¿usted recuerda haber declarado con fecha tal? Sí. Bien, usted estaba con un abogado, ¿es correcto? Sí. Bien, ¿y estaba presente la fiscal? Sí. Dígame, ¿usted recuerda las preguntas sobre notas de agente que le formuló el efectivo policial? Sí. Bien, señor fiscal, pido se le ponga a la vista la pregunta 5 sobre la nota de agente 200-217. Ponga a la vista. Dígame, ¿usted respondió esta pregunta? ¿Recuerda haber respondido? Sí, respondió esa pregunta. Dígame, ¿usted sabe qué significa una nota de agente? No, ¿qué voy a saber, abogado? No significa, no sé qué significa. No sabe qué significa. ¿Sabe qué significa una nota de agente de inteligencia? No sé. Correcto. Y si no sabía, ¿por qué respondió? Bueno, yo pensé que tenía que responder. Mi abogado me dijo que sí, que responde. Su abogado le dijo. ¿Su abogado objetó en esa pregunta, en ese interrogatorio? No. ¿Usted le dijo al abogado que no sabía lo que era nota? Sí, le dije, pero el abogado me dijo que responde. Correcto. Listo. ¿Se dan cuenta yo cómo lo estoy rehabilitando, que él no sabía, que su abogado estoy acá señalando una defensa ineficaz? Y tengo inclusive la otra opción de decirle, a ver, señor fiscal, muéstrele a la vista la nota de agente, el contenido para que lea, tome su tiempo y responda esta pregunta. Bien, le muestran la nota. ¿Puede leer la nota? Sí. Ahora, ¿se recuerda usted de la nota? Sí. ¿Puede responder? Sí. Bueno, sí voy a responder. Acá dice la nota que yo me encontraba. Es falso, yo no me encontraba en restaurante. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que se puede hacer cuando ya, como se dice, la malogra el otro y me contratan a mí, en fin, ¿no? Pero eso se puede hacer y listo. A ver, vamos a las preguntas porque estamos sobre la hora. No sé si habrá preguntas. Los que han llegado tarde se han perdido la clase, ¿eh? Pero lo bueno es que la clase está grabada. A ver, no sé si hay preguntas. Doctor, ¿me logra escuchar? Sí, ¿quién es? Mi nombre es Hernán Apaza Flores. Soy estudiante Muestres, Hernán. No lo veo en negro nomás. Muestres. Quisiera, doctor, pero la cámara como que no la tengo activada. Porque nadie se muestra. Ya nos vamos a acostumbrar así a estar en negro nomás. Ya, vamos. Lánzala, Hernán, a ver.
fiscalía y sobre la Mucho. defensa, sobre las objeciones. La pregunta sí sería, el acusado no está obligado a responder la pregunta que delataría su delito, porque existe el derecho a guardar silencio, usted ya lo mencionó. Pero ¿qué repercusión o consecuencia tendría el no responder la pregunta en el transcurso del juicio oral? ¿Existe alguna repercusión? ¿Existe alguna consecuencia, doctor? Ninguna, ojo. Supongamos que es responsable del delito, ¿no? El hecho de que no responde, inclusive en juicio, puede guardar silencio, es su derecho constitucional. Es más, ese silencio que guarda esa persona no puede utilizar en la sentencia el juez en contra de ella. No lo puede utilizar el juez. Y si lo ha utilizado, la otra parte va a tener que apelar y cuestionar esa motivación que le ha dado el juez al guardar silencio. Es un derecho que le asiste a toda persona de guardar silencio y no responder, o sea, hasta juicio inclusive no responder. Y ese silencio no puede ser tomado como una posible responsabilidad, ¿no? Por ningún motivo. Así es que, ahora, estratégicamente el abogado puede aconsejar que no responda. O sea, ya eso depende no tampoco del cliente, eso depende mucho del abogado. El abogado es el que ve la estrategia y si ve mucha evidencia, por ejemplo, y el abogado decide que sea interrogado por el fiscal, mucho cuidado ahí, ¿no? Porque si es un buen fiscal entrenado, créame que si hay evidencia testimonial, documental, créame que va a sacar mucha información de esa persona. Si es que hay casos aconsejables que se opta por decirle que guarden silencio, ¿no? O sea, por estrategia más que todo, ¿no? Dependiendo de las evidencias que haya. Doctor, disculpe que le interrumpa, buenas noches. Con respecto a la pregunta que también hizo mi compañero, o bueno, el colega, tampoco tiene derecho a declarar en contra suya, ¿no? Sí. No, claro. Ojo, yo, por ejemplo, ahorita tengo un caso de organización criminal y todavía no estamos en la primera etapa y le he aconsejado que no responda. No es porque sea culpable mi clienta, sino que no es momento, ¿no? Yo puedo pedir inclusive que responda más adelante, ¿no? En juicio, pero ahorita por estrategia he decidido que no. Y eso no va a repercutir en nada, o sea, no es obligatorio que responda, el fiscal no va a exigir que responda. Y en juicio, un juez tampoco le va a decir, señor, tiene que responder, no, señor, mi cliente va a guardar silencio. Va a acogerse al derecho constitucional a guardar silencio. Y listo. Si decide que en juicio, ustedes como abogado que no responda, no responde. Y eso, repito, no puede ser tomado en contra de él. Otra pregunta. Doctor, buenas noches. Sí. Juan Mendoza le saluda. ¿Qué tal, Juan? Tocayo. Sí, muchas gracias. Doctor, continuando con la pregunta de mis compañeros, pero ¿qué pasa si bien es cierto, no es un derecho constitucional el guardar silencio, que se otorga a todo imputado, claro? ¿Qué pasa si dentro de la investigación, a pesar de ello, existen testigos oculares, existen testigos físicos, evidencias, muestras fotográficas que demuestran lo contrario? O sea, que demuestran que evidentemente pues hay responsabilidad penal, pero a pesar de esas muestras o evidencias, o sea, aún así puedo guardar silencio y de alguna forma es digamos viable, o es para el imputado es beneficiario, o de alguna forma le beneficias, a pesar que existen, ¿no? Como le voy a repetir, indicios o evidencias o no sé, testigos oculares, ¿no? Cámaras, ya que hoy en día pues no la tecnología pues en este caso las cámaras que existen se utilizan, ayudan bastante, ¿no? A esclarecer ciertos casos, ¿no? Bueno, esa es mi pregunta, doctor.
A ver, si cuando defendemos en un caso penal, no se trata es una opinión personal, ¿no? De llevar todo a juicio, ¿no? Porque si, como dice mi tocayo Juan, hay suficientes pruebas, por ejemplo, en el juicio, imaginemos un video, y ya el video ha sido peritado, hay una pericia que no ha sido editado, cortado, hay prueba científica, por ejemplo, no sé, biología forense, huellas dactilares, resto de disparo, hay evidencia abrumadora, ¿no? Entonces, yo ni loco pues voy a llevarlo a juicio, lo que hago es terminación anticipada, ¿no? O sea, la verdad, pues le digo, además, a ver, los abogados somos como los curas. Si alguien me va a contratar, tiene que decirme la verdad, ¿no? Si no, ¿cómo lo voy a defender? Entonces él me va a decir, sí, doctor, yo soy responsable. Mira, ¿sabes qué? La evidencia es abrumadora. Correcto. Va a ser bien difícil, te digo la verdad. Entonces mejor sométete a una terminación anticipada. Es el consejo. No lo voy a llevar a juicio pues por las puras. No le voy a prometer en juicio vas a ganar, no. Por eso, toda esa estrategia depende mucho del abogado, el consejo. Ahora, si tú me dices, a ver, hay un video que tiene la fiscalía, pero no hay pericia, nunca le hicieron pericia, y con eso, pero ahí sale medio borroso, tal vez se sale ahí, no sé, y lo quiere llevar a juicio, ya vamos, pues a mí el video lo tumbo. Y hay 3 testigos que dicen que lo vieron, bueno, vamos. Hay una rueda de reconocimiento, pero fue cuestionado, vamos. Yo eso en juicio, créeme que lo voy a desvirtuar. ¿Por qué? Porque voy a decir primero, a ver, en ese video, para empezar, hay una pericia de parte que yo le he ingresado donde dice que el video ha sido editado, no tiene un inicio, no tiene un fin. Aparte el video no se le ve bien. Y si quiere el juez llevar a cabo la diligencia en juicio, la visualización que se lleve a cabo, ¿no? O sea, ahí voy a generar una duda, ¿no? Y voy a interrogar tal vez con el video, con prueba demostrativa. Igual se ha cuestionado la rueda de reconocimiento y los 3 testigos yo evidencio contradicción y ahí sí lo puedo llevar a juicio cuando no haya evidencia suficiente o haya evidencia que genere duda. Ahí está. Entonces, hay evidencia que genere duda, yo hasta ahí puedo ir a juicio. Pero si es evidencia abrumadora y evidencia que demuestra la responsabilidad, yo prefiero someterlo a una terminación anticipada y que arriesgar que le den la pena máxima, por ejemplo. No, de eso tengo que hablar obviamente con mi cliente para explicarle eso. Gracias, doctor. Está claro. Okay. Listo. No hay más preguntas, creo, ¿no? Bien, quedó todo claro entonces. Me parece muy bien. Clinton. ¿Tienen de aquí otra ponencia o no? No, doctor, ya tenemos el martes una ponencia. Ya. Bien, bueno, creo que ya no hay más preguntas. No sé, si hay alguna pregunta más, yo encantado de responderla, pero creo que ya no hay. Así es que me da gusto que se haya entendido muy bien y claro la ponencia. Así es que los que deseen ver algunos videos, algunos casos de interrogatorios, pueden buscarme en el Facebook, estoy como Juan Ortiz o Inocentes Perú también. Lo voy a escribir acá en el chat, como pueden buscar como Inocentes Perú y como Juan Ortiz. Listo. Ahí estamos. Les pueden servir algunos videos